¿Qué pasa cuando el sueño de la casa propia se convierte en una verdadera pesadilla? Esto es lo que le pasó por lo menos a unas 11 personas estafadas que habían señado con importantes montos sus casas con materiales en frío, ¿no es cierto? Claro, las prefabricadas. De construcción, claro, de prefabricados. Bueno, y de repente, con distintas excusas, las demoras se iban prolongando en el tiempo y hoy ya hay una persona imputada que está siendo seriamente investigada por, de algún modo, preparar, ¿no es cierto?, este tipo de estafas para Claro, con los clientes, por ¿no? Porque supuesto. además tenían un comercio, un espacio físico que funcionaba en Subiría y Castelli. Cualquiera de nosotros podría ser víctima, es por eso que, además de amplificar y de conocer la situación de las víctimas que cayeron, que las entregas, además, ahora vamos a conocer los datos fríos, eran de alrededor del 70%, Sí. o sea, eran jugosas Altísimos. entregas altísimas que después se iban dilatando en el tiempo, pedaleando, bicicleteando en la jerga con estas cuestiones, el material ya viene, etcétera. Todo terminó en una fenomenal estafa. Pero para conocer bien en detalle, y nada más y nada menos que la ilusión de la casa propia, Claro. con un local, muchos ploteos, Ahorros de toda la vida. ahorros de toda la vida. Bueno, vamos a conocer los detalles con nuestra unidad móvil Mauro Re en el aire. Buenas noches, bienvenido. Gustavo, Lucía, muy buenas noches para ustedes, para todos los televidentes. Bueno, hoy nos vamos a abocar un poco en el ámbito judicial, en lo que pasó en horas del mediodía de este jueves en los tribunales santafesinos, donde se imputó a Néstor S., de 37 años, responsable de una firma, como ustedes decían, encargada de construir casas prefabricadas. A ver, la firma es Moderno House, cuyas oficinas y algunas residencias particulares fueron allanadas el lunes puntualmente y allí mismo se detuvo a esta persona, este hombre de 37 años. Al menos 11 familias fueron víctimas de estas presuntas estafas, pero ahora lo vamos a consultar al abogado de varias de estas familias, Ignacio Chigal, porque las consultas de muchos otros que contrataron los servicios de esta empresa siguen llegando. Ignacio, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Y es correcto, como decís vos, hoy se llevó adelante la audiencia imputativa a quien decía arrogarse la titularidad de la empresa Moderno House. Así que, como consecuencia de ello, y habiendo tomado estado público el caso, las personas comienzan a enterarse y comienzan a consultar y a tratar e intentar poder sumarse a esta denuncia de, bueno, como decías vos, supuestas estafas para, bueno, intentar lograr paliar un poco el sufrimiento que han vivido y de alguna manera, bueno, en algún momento intentar algún resarcimiento económico. Para reconstruir la historia un poco de manera cronológica, ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo se acercan a usted, doctor, las primeras víctimas? Todo comenzó el año pasado a través de una nota periodística también que me hacen a mí, donde, bueno, obviamente con el consentimiento de quienes me buscaron para que los patrocine, para que los pueda representar, teniendo en cuenta que me habían comentado cómo venía la situación, que hacía mucho que venían reclamando y que no tenían respuestas por parte de este sujeto que hoy le imputaron el delito de estafa. Entonces, a través de una nota periodística, bueno, surge y, bueno, se genera esta situación de que muchos otros se comenzaban a enterar y el consejo mío que yo les di fue, bueno, obviamente, si elegimos el camino de iniciar cualquier tipo de acción judicial, tienen que saber que existe la probabilidad de que, bueno, tengan que olvidarse de tener definitivamente lo que es la casa propia y obviamente todos los ahorros que ellos depositaron también tenían que hacerse la idea que en un principio no lo iban a ver más, con lo cual optaron, consensuamos y de esa forma, bueno, nos encontramos desde casi prácticamente hace un año esta parte con esta lucha, investigando y aportando todas las pruebas para que, bueno, hoy, como lo hizo el fiscal, pueda atribuirle los hechos e imputarle el delito. ¿Cuándo empiezan a sospechar estas personas, doctor? ¿Qué es lo que le decían desde las empresas? Ellos habían contratado el servicio para la construcción de su casa y ¿qué pasó? Las sospechas comienzan cuando el contrato, en un principio, no se empieza a cumplir porque daban plazos cortos. Para ser muy más específico, la contratación
se hacía de modo tal que la casa, en teoría, la tenían en un plazo de 90 días. Esos eran los plazos que más o menos manejaban según los contratos. La mayoría de los contratos eran muy similares, podían variar algunos, pero ese era el plazo. Entonces, la gente le entregaba gran parte de dinero, con la expectativa de que la casa comience a construirse rápido. Cuando pasaba el tiempo, cuando pasaban esos 90 días, y atento a que la gente, los damnificados, le habían hecho sumas importantes de dinero, le habían entregado importante cantidad de dinero, comenzaban las sospechas. Y se potenciaban cuando lo llamaban por teléfono, no solo a él, sino también a la pareja de él y a quienes en su momento también actuaban como vendedores. Entonces, no le atendían el teléfono, no le respondían los mensajes, iban hasta las oficinas, se encontraban cerradas, y las típicas excusas, no me llegaron los materiales, el camión de la hormigonera se rompió, y así sucesivamente. Los días pasaban, los meses pasaban, entonces había demoras de hasta más de un año y medio, 2, con lo cual ya las sospechas se terminaban transformando en una certeza. Además, estamos hablando de personas a las cuales no les sobraba el dinero. Por ahí eran ahorros de muchos años o de toda su vida que invertían para cumplir el sueño de la casa propia. Exactamente. Eran ahorros donde, bueno, se depositaban toda la confianza, y ahí está justamente el ardid y el engaño, en la confianza. Todos los ahorros son personas laburantes, son trabajadores, no les sobra absolutamente nada. No estamos hablando de gente multimillonaria que quería invertir por una cuestión de negocios, sino que, bueno, justamente hoy me conmovió uno de los testimonios de una de las víctimas cuando manifestó de que gran parte de los ahorros se lo había dado el papá para que pueda construir y tener su casa. El papá falleció y no lo pudo ver con la casa propia. ¿Hay algún monto estimativo de la estafa que se haya calculado por parte de ustedes o del fiscal que tiene el caso? Sí, hay un estimativo, ronda los 28 millones de pesos. Eso es la sumatoria de las sumas de dinero que se le habían entregado tanto a él como a la pareja y a los vendedores, pero tengamos en cuenta que ese monto no está actualizado. Tenemos que hablar de un monto de 2020-21 a esta parte, con lo cual si sacamos cuenta superaría ampliamente los 250 millones de pesos, quizás son montos aproximados y estimativos. ¿Cómo sigue ahora la causa, doctor? El martes que viene, martes 18, se va a realizar la audiencia de medidas cautelares. El imputado sigue con prisión, sigue detenido, hasta el martes que se le realice la audiencia de medidas cautelares. A partir de ahí, el juez resolverá si, obviamente, continúa detenido o, bueno, pueden llegar a lograr la libertad, obviamente, bajo las condiciones que el fiscal, la querella de parte nuestra, le vamos a tratar de imponer. No se descarta que posiblemente en un futuro se impute a más personas, porque hoy se mencionó justamente el nombre de la pareja que usted hacía referencia recién. Así es. Obviamente por cuestiones legales no podemos dar nombre, pero sí, la pareja de él también fue mencionada en los hechos que se le imputaron a este sujeto, con lo cual la causa en las próximas semanas puede llegar a tener nuevas sorpresas. En caso de mantenerse la imputación que se le hizo hasta ahora, ¿cuál es el máximo o el mínimo de pena que podría llegar a caberle a esta persona? El delito por estafa tiene una pena máxima de 6 años, pero esta parte querellante entiende desde un punto de vista que vamos a intentar por todos los medios de probar justamente lo que creemos o entendemos que también puede haber, que es una asociación ilícita, con lo cual no me puedo aventurar a dar una pena en caso de que así sea, de que se lo condene, porque las penas varían si los delitos se suman. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes, que sigan bien.
Ahí estaba la palabra del doctor Ignacio Chigal, abogado querellante, representante de varias de estas 11 familias que al menos en la audiencia de hoy se presentaron como víctimas de las presuntas estafas por parte de esta empresa constructoras de casas prefabricadas, cuyo responsable está imputado y detenido al menos hasta el martes que se realice la audiencia de medidas cautelares. Un hecho que obviamente puede seguir creciendo en cuanto a la cantidad de víctimas y a la cantidad de imputados a lo largo de estos días. Y además hablamos de pérdidas millonarias, ¿no? Porque él mencionaba hoy un monto aproximado del total, pero hablamos de familias que en algunos casos habían puesto 1 millón y pico de pesos, otros hasta 5 millones de pesos, y que quizás no vuelvan a recuperar este dinero, Mauro, ¿no? Precisamente, Maurito. ¿Qué pasa con exactamente, ¿podrían recuperar parte del dinero? ¿Cómo sigue las víctimas? Más allá de la pena, ¿no? Para el imputado. Sí, pero con respecto al dinero que pusieron. Claro, sí, exactamente. Bueno, recién lo charlábamos. Hubo gente que puso hasta el monto total de la casa, hasta $15.000 en su momento para saldar por completo la construcción de esta vivienda. Pero, doctor, ¿se puede dar esperanzas a las víctimas de recuperar algo del dinero que perdieron a lo largo de este proceso, cuando haya alguna sentencia quizás? Bueno, lo que les expliqué desde un principio es que existen dos vías. Una es la que tomamos, es la acción penal, la vía penal. La otra vía es la acción civil. La civil. Es una vía totalmente distinta a esta y es el camino por el cual se puede iniciar un juicio, como para que la gente lo pueda entender, un juicio civil, y en ese juicio civil poder obtener un resarcimiento o intentar obtener la integridad de lo que ellos en su momento le entregaron en concepto de pago por estas casas que habían contratado para que le fabriquen. ¿Para esa instancia civil primero tiene que estar resuelta la cuestión penal? No necesariamente, pero desde un primer momento estratégicamente yo entendí que lo principal es ir por la acción penal, por cuestiones estratégicas, ir por la acción penal, y en la misma acción penal muchas veces puede suceder, no digo que puede suceder en este caso particular, pero existe también lo que se llama el resarcimiento económico dentro del proceso penal, resarcimientos que no son sumas importantes, sino que en caso de que se puedan llegar a efectivizar, quedarían a cuenta o a futuro de un juicio civil, donde ahí sí se puede llegar a lograr cobrar la integridad de esa suma de dinero, pero obviamente tienen que suceder muchos hechos, hay que hacer un análisis muy exhaustivo de lo que es el patrimonio de este sujeto o quienes después en su oportunidad, en caso de ser condenados o no, porque el juicio civil puede ir contra una persona que esté o no condenada. Sí. Gustavo, Lucía, los escucho. Sí, por último, Maurito, ¿cómo estaba habilitado, cómo funcionaba el local físico que tenía esta empresa? ¿Qué tipo de habilitación, doctor, me consultan, tenía el local físico que fue allanado, donde funcionaba esta empresa? Todo eso es materia de investigación. No tenemos certeza, sabemos que el local se alquilaba. Se prestó confusión también, porque ese local hace muchos años que está y que funcionaba, en lo que es con respecto a la fabricación de casas. Pero estos sujetos hacía poco tiempo que estaban, es decir, cuando comenzaron con estas supuestas estafas, no eran los mismos dueños que antes, con lo cual ellos utilizaron esa esquina, muy conocida en Santa Fe, Facundo Subería, cerquita de ahí de la Escuela Don Bosco, exactamente, para, bueno, justamente generar esa confianza y que muchos prestaron a confusión porque pensaron que era una continuidad y no es así. Bueno, ahí estaba la palabra entonces del doctor Ignacio Chigal dando algunos detalles de cómo viene esta causa donde se investigan presuntas estafas por parte de esta empresa constructora de viviendas prefabricadas. Muchísimas gracias, Mauro. Un saludo y muchísimas gracias también al doctor. Buenas noches. Un abrazo grande, hasta luego. Bueno, es importante este dato, ¿no? Que mencionaba por último el doctor, que por poco y se nos pasa, de algún modo utilizaban también una marca, un nombre, una historia de este local que históricamente era alquilado por una firma que evidentemente sí. Claro, que tenía trayectoria, que tenía... Funcionaba claro, como corresponde. Respuestas reales. Se aprovecharon de esta situación para de algún modo ganarse la confianza de estos clientes que, bueno, han perdido sus ahorros de toda la vida
al invertirlos en este tipo de construcciones en seco, ¿no? Claro que sí. Y cualquiera de nosotros Ojalá que encuentre puede justicia. ser víctima, nada más y nada menos que tratándose de viviendas prefabricadas, que son muchas veces una gran solución, express, rápidas, limpias, una serie Más de cuestiones. económicas también. Económicas, la cuestión de ahorros, capitalización, una serie de etcétera. Y además, claro, te embaucan de la mejor manera. Cuando ustedes ven, miren este ploteo, gente feliz recibiendo la llave de su casa. Imaginamos que tendrían folletería, Seguro. redes, una serie de etcétera, que dan como resultado esta estafa de, al momento actualizado, estamos rondando los 250 millones de pesos. No es para nada pequeño el monto.